Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a continuar con nuestros estudios de la serie Sana y Buena Doctrina. Estaremos viendo en este momento el estudio número 16. El tema a considerar en este momento es la mayordomía. Y lo vamos a dividir en cuatro partes. La primera de ellas está relacionada a través de una pregunta. La pregunta es, ¿qué es la mayordomía? Y bueno, obviamente tenemos que considerar la definición de la mayordomía para poder entender lo que estaremos viendo posteriormente. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la mayordomía? La vida cristiana es una entrega a la persona de Jesucristo y por lo tanto esto determina nuestra relación con el Señor y nos lleva precisamente a ser mayordomos. De ahí por qué el término mayordomía. Cuando vemos cómo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, así también nosotros debemos entregarnos a Él. Y ese es el sentido real o el procedimiento real de la mayordomía. Somos mayordomos de Dios a través de la persona de Jesucristo. Fuimos comprados y redimidos a costo, un costo muy alto. Si sabemos la razón por la que somos considerados mayordomos de Jesucristo, porque somos considerados como cristianos, simple y sencillamente es como consecuencia del sacrificio de Jesucristo en la cruz para rescatarnos de la condenación eterna. Entonces, ese fue el precio. Fuimos comprados a través de un precio muy, muy alto y pertenecemos a Dios como consecuencia de ello. Algo que nos puede ayudar a entender mejor esto es la cita de la palabra de nuestro Dios que encontramos en Primera de Corintios. Voy a pedirles que vayamos a Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Voy a dar lectura a estos versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios, Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está muy claro lo que nos trata de decir la palabra de nuestro Dios. Bueno, en este caso el cristiano, no solamente el pastor o los misioneros o cualquier otra persona que tiene un ministerio en la iglesia, es un mayordomo. Todos los que somos hijos de Dios, todos los que hemos sido rescatados de la condenación eterna, todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos mayordomos de Dios, ya que Dios nos lo ha concedido a través de ese evento tan importante que fue su sacrificio en la cruz por nosotros. Dentro de su definición, hablando de mayordomo, hablando específicamente de la definición etimológica de mayordomo, encontramos que es encargado de o representante de. Es decir, Dios nos encarga de determinadas características en nuestra vida, de lo que Él nos ha dado y de lo que nosotros somos. Y somos representantes de Él. Un mayordomo es un representante de una persona muy importante. Una gran empresa manda a sus mejores trabajadores para representar al jefe de esa empresa. Así nosotros, todos los que somos parte del pueblo de Dios, somos representantes de Dios. Como tal, tenemos que tener esa actitud, esa disposición, esa presentación que refleja la presencia de Dios en nuestra vida. Yo no veo a un ministro que no lleva a cabo la presentación de la palabra de Dios sin llevar la vestimenta apropiada. Entonces hay la importancia de esta representación de este tema, hablando de mayordomía, ser mayordomos de Dios. La mayordomía para el cristiano es entonces la responsabilidad de todo lo que Dios nos ha confiado y el uso de lo que hacemos de ello. Es decir, la vida, el cuerpo, el tiempo, los dones, los talentos, las habilidades que hemos recibido de parte de Dios, las posesiones materiales que hemos recibido de parte de Él, las oportunidades de servir a otros y pues aún más todavía su conocimiento de la verdad. Veamos qué tan importante es que conozcamos la verdad. Recordemos que la representación de la verdad no es en sí alguna función, alguna acción o cosas por el estilo, sino una persona. Recordemos que la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Habla de la persona de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Entonces, nosotros somos representantes de esa verdad. Así que no lo perdamos de vista. Ese es el sentido de la definición de mayordomía. En segundo lugar, voy a pedirles que vayamos a la segunda parte de este estudio. Somos responsables delante de Dios. Si somos mayordomos, si estamos representando a Dios, nos convertimos en personas responsables de las decisiones que tomamos en base a esta responsabilidad.
Somos responsables delante de Dios de lo que tenemos y de lo que hacemos. Somos responsables de lo que tenemos porque de alguna manera lo hemos recibido de parte de Dios. Y somos responsables de lo que hacemos porque nuestras acciones reflejan a quién estamos sirviendo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad administrar sabiamente en vista de que rendiremos cuentas en su mayordomía delante de nuestro Dios. Recordemos que Él nos hizo y como tal también de alguna manera reflejamos nuestra mayordomía delante de nuestro Dios en esto. Y bueno, esto fue muy breve, pero pasamos a la tercera parte. Recordemos que si estamos siendo mayordomos de Dios, viene como consecuencia de quién es Dios. Y Dios es dueño y creador. Es dueño de nuestra vida y es creador de nuestra vida. Es dueño de este mundo y creador de este mundo. Entonces, mucho más, con mucho mayor razón, la representación que tenemos alrededor de este mundo como mayordomos de Dios tiene un valor mucho más alto. Las Sagradas Escrituras especifican claramente que de Dios es todo. Vamos al libro de los Salmos. Voy a pedirles que vayamos a la cita de Salmo capítulo 24 en el versículo 1. Salmo 24:1 dice: de Jehová, y pongamos mucha atención a lo que dice aquí, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Habla de una totalidad propiedad divina, una totalidad propiedad de Dios, de todo lo creado. En la cruz, Jesucristo confirmó su posesión de lo que el hombre había perdido a manos de Satanás en la caída. Si recordamos en el pasaje del libro de Génesis nos habla de la caída del hombre. Dios creó al hombre y a la mujer de manera perfecta. Cuando entra en escena Satanás, rompe esa relación entre el ser humano y Dios y entra en escena Satanás y rompe ese estatus, esa relación con Dios. Y eso es algo que no debemos perder de vista. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículos 17 al 19, vemos cómo Dios encarga a su pueblo que sirvan como mayordomos de sus posesiones. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 19. Dice aquí la palabra de nuestro Dios: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído estas riquezas, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Es un texto fuerte. Aquí nos habla de nuestra responsabilidad y también ser responsables en base a las decisiones que tomamos. Aquí habla de algo extremadamente fuerte en el sentido de, a pesar de ser llamados mayordomos de Dios, alejarnos de Él. He visto muchos casos en lo que respecta a esto, pero como hijos de Dios tenemos que ser verdaderos mayordomos del Señor y hacer exactamente lo que Él nos pide en su palabra, como leíamos en esta porción de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues pasamos a la cuarta y última parte de esta reflexión, de este estudio, y quiero tomar en cuenta el punto a seguir. La mayordomía, y pongamos mucha atención, ya mencionamos varios datos de la mayordomía, pero la mayordomía es también un estilo de vida. Si analizamos todo lo que hemos estado mencionando hasta este momento, esa es la realidad de la mayordomía, en el sentido estricto de la palabra. La mayordomía es un estilo de vida. Los cristianos somos mayordomos de las posesiones de Dios. Así que lo que hemos recibido viene manifestándose a través de la gracia de Dios en nuestras vidas. Quise terminar con la cita que voy a mencionar en unos momentos. Como es un poco largo, lo he recortado en secciones, que nos habla precisamente de la vida del creyente como mayordomo delante de Dios. Es una oportunidad divina para que aprendamos a ser fieles mayordomos, siervos preparados para la eternidad.
La cita que quiero tomar como base es Mateo capítulo 25. Son varios versículos basados precisamente en este libro de Mateo, Mateo capítulo 25. Vamos a ver primeramente los versículos 14 y 15. Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15. Este ejemplo es muy claro, que nos ayuda a entender todo lo que hemos mencionado hasta este momento respecto de la mayordomía. Y qué mejor ejemplo a través de una de las parábolas de Jesús en este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15 primeramente. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme, y pongamos mucha atención en esto, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Estos versículos es una referencia a una representación de un sinónimo de la persona de Dios, y en este caso a cada uno de los creyentes representando su mayordomía. Y dice aquí que cada uno le dio de acuerdo a sus capacidades. Dice, a uno le dio 5 talentos, al segundo le dio 2 y al tercero le dio 1. Y así es en la realidad, de acuerdo a los dones, a los talentos que Dios ha dado en la vida de todos y cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios. A uno les ha dado más y a otro les ha dado menos. Pero todo de acuerdo a las características, a las habilidades que tiene, y obviamente con el proceso del tiempo esto va desarrollándose y obviamente como tal recibiendo más de parte de Dios en sus vidas. 5, 2 y 1 talento respectivamente. Si vamos más adelante, ahora voy a pedir que vayamos al versículo 19. El versículo 19 nos dice, después de mucho tiempo, vino el Señor, recalco es una representación de la misma persona de Dios, dice el Señor de aquellos siervos, de los siervos habla el sentido de la mayordomía, dice, y arregló cuentas con ellos. Esto habla de cuando nos encontremos con el Señor en su presencia. Y esto nos lleva al versículo 23. ¿Qué le responde Dios? ¿Qué le responde este Señor específicamente a sus 2 primeros siervos? En el versículo 23 encontramos la respuesta. Dice, su Señor le dijo, este versículo se encuentra tanto en el versículo 21 como en el 23, las mismas palabras cuando se refiere al siervo que le dio 5 talentos y al siervo que le dio 2 talentos. La respuesta es la misma para ambos. ¿Por qué? Porque ellos respondieron. Dice la palabra es que multiplicaron los talentos que habían recibido. El que recibió 5 había posteriormente producido 10 y el que le dio 2 llegó a producir 4. O sea, su señor estaba contento con ellos. Vean lo que dice el versículo 23. Dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vaya, podemos decir que hasta de alguna manera son los privilegios. Si hacemos lo que tenemos que hacer, como mayordomos del Señor, recibiremos grandes privilegios de parte de Dios. Aquí resalta el sentido de la bendición. Pero vamos al tercero. El tercero recibió 1 talento. ¿Qué pasó con este siervo? Si vemos el contexto de la palabra de Dios en este pasaje, nos daremos cuenta que este hombre lo que hizo fue esconder el talento. ¿Cuál fue la respuesta? Es decir, no produjo nada. Por lo menos hubiera intentado producir algo, reflejar la representación que él tenía, pero no hizo nada, solamente escondió ese talento para por lo menos no perderlo. Y vean la respuesta de su señor, dice aquí, su señor le dijo, no, en el versículo 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Son palabras fuertes, pero no es que haya sido injusto, porque Dios le dio a todos y cada uno de sus siervos, a cada uno de sus mayordomos, todo lo necesario para llevar a cabo, en este caso, la reproducción de los talentos que habían recibido. Pero este siervo no lo hizo así. Y vamos precisamente a los últimos versículos relacionados con este tema, que son los versículos 28, 29 y 30. Estamos en Mateo 25. Mateo 25, versículos 28, 29 y 30 nos dice, quitadle, vean hasta dónde llega esta situación. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene
10 talentos. Vean lo impactante de esto. Hasta dónde llega la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Versículo 29 dice, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y terminamos con lo que dice el versículo 30. Pongamos mucha atención a lo que dice aquí. Dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué nos habla este versículo? Habla de una respuesta, valga la expresión, despiadada del Señor de estos siervos, llegar hasta esas magnitudes. Evidentemente, la persona que tenía un solo talento, al no servir, era un reflejo de que no le pertenecía. Y habla de la condenación eterna. Específicamente lo que nos dice este último versículo, nos está hablando del infierno en sí. Entonces, quiero concluir con lo siguiente. En otras palabras, la mayordomía abarca el uso sabio y adecuado de la vida. El uso sabio y adecuado de nuestra vida. Y ahí estamos considerando este estudio, la mayordomía, y pues aprovecharlo al máximo para que logremos, porque cuando hablamos aquí de llevar a cabo nuestra mayordomía delante de Dios, hablamos de como consecuencia de ello recibir grandes y maravillosas bendiciones. Entonces, apliquémoslo a nuestra vida y permitamos que Dios sea una realidad en nuestra vida, en nuestro procedimiento, y que el Señor nos siga